vimos y que a lo mejor ya escucharon. Entonces, del teórico hacia lo último va a decir, hay una página que dice, después de lo de aminoácidos que terminamos, no, de aminoácidos no. Después de nucleótidos hay una parte donde dice vitaminas, que no iría, está tachada, esa es la hoja que vos encontraste, Carolina, y atrás habría que ir. O sea, la parte de vitaminas en realidad ya fue comentada porque son los diferentes cofactores con los cuales trabajaron las enzimas, la biotina, la vitamina B2, B3, B5, etc. que ya contamos. Entonces, vamos a eso. Hay dos apuntes que tenemos que leerlos, pero no es porque va a ser un trabajo leerlo, porque está bueno, porque es el cierre de muchas cosas que hemos charlado. Así que, o sea, por ejemplo, acá, por ejemplo, a menudo preguntan en los exámenes, digamos, estos gráficos, que es como en una dieta rica en glúcidos, como a través del tiempo varía la glucemia, los niveles de insulina y de glucagón. Digamos. Entonces, realmente si comemos hidratos de carbono, con el tiempo la glucemia sube. La glucemia es el detonante de la liberación insulínica, y lo que ocurre con el glucagón es que desciende. ¿No es cierto? Ahora contamos mejor. Adelante. El glucagón desciende porque habrán estudiado en fisiología que hay una autorregulación por el cual cuando la insulina se libera se disminuye la secreción del glucagón. Eso habrán visto en fisio, ¿no? Hay una regulación interna entre las células beta con las alfa, etcétera, ¿no? Entonces está sincronizado, digamos, cuando liberamos insulina, entonces no queremos soltar el glucagón, pero no es la glucemia lo que hace esto. Ahora, bueno, más o menos. ¿Qué pasaría con estos tres mismos gráficos, digamos, si tomamos una dieta rica en proteínas? O sea, bueno, la proteína no modifica la glucemia porque está comiendo aminoácidos, ¿no es cierto? Algunos aminoácidos liberan un poquito de insulina, pero no tanto, o sea, ni. Y lo que sí hacen los aminoácidos es descargar el glucagón, contrapuestamente lo que hacen los glúcidos, con lo cual cuando comemos una comida completa en donde en el plato hay simultaneidad de proteínas e hidratos de carbono, digamos, como las proteínas te suben el glucagón, pero los hidratos te la reducen, digamos, en el promedio, digamos, hay una línea plana de glucagón todo el tiempo. Cosa que no ocurre con la insulina, o sea, ¿cómo es la descarga de insulina? Es pulsátil, digamos, o sea, vos comés hidratos de carbono, digamos, se libera insulina, baja, digamos, cuando empiezas a comer, se libera insulina, baja y así sucesivamente conforme vayas comiendo hidratos de carbono, digamos. Entonces, pero fíjate cómo es la línea de glucagón, digamos, que más o menos se mantiene plana, digamos, porque hay un efecto compensatorio de un alimento contra otro, ¿no es cierto? Una cosa así. Con lo cual, lo más correcto es hablar de relación insulina y glucagón elevada y baja, más que hablar de cada hormona por separado, que es lo que vamos a proponer acá. Con lo cual, mi pregunta podría ser la siguiente, o sea, ¿por qué es la insulina la hormona lipogénica? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si engordamos es porque la señal que para que eso ocurra, digamos, es la liberación insulínica. Entonces, la única sustancia que libera insulina, digamos, son los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Pero no lo hacen prácticamente los aminoácidos y los lípidos tampoco liberan insulina. Con lo cual, cualquier dieta que vos te propongas hacer, digamos, que excluya en algún punto, digamos, los hidratos de carbono, ¿me explico lo que estoy diciendo? Digamos, ocasionará que adelgacemos o engordemos. Claro, sí, la dieta, digamos, degradativa, pero sugiere combinar los alimentos de tal manera que no logremos liberar insulina de parte. Entonces, hay preguntas engañosas donde dice, bueno, usted tiene permitido comer lípidos en la cantidad que lo desea, digamos, o sea, crema, yogures, queso, comete lo que quieras. Los lípidos son ricos para colmo, pero si quitamos hidratos de carbono vamos a adelgazar, a pesar de que la dieta sea calórica, porque es hipercalórica, los lípidos son 9 kilocalorías por gramo. No hay liberación insulínica y lo que vas a comer va a ser degradado, absolutamente. Degradás lo que tenés internamente más lo que vos comés. Generás saciedad, te adelgazás. Lo mismo ocurre si te dedicás a comer carne con ensalada, pero vos excluís papas, arroz, pan, etc. No liberas insulina. El aporte de hidratos de carbono que aporta una ensalada es mínimo porque casi todo lo que está ahí es fibra, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Guarda con estas cosas, entonces vamos a lo que continúa más adelante, donde habla de las etapas del ayuno, digamos, o sea, fase del ayuno, con lo cual es lo que está proponiendo
es que una persona viene comiendo normal, digamos, de aspecto normal, y deja de comer en cierta ocasión. Entonces, frente a la no ingesta de alimentos, ¿cómo se adapta a nuestro cuerpo? Digamos? Entonces se prepara básicamente de tres objetivos que ahí están escritos. Digamos. Lo primero es mantener nuestra glucemia. ¿Por qué hay que mantener la glucemia, digamos, todo el tiempo? Porque aprendemos que hay células que solamente consumen glucosa, como son glóbulos rojos y neuronas, ¿no es cierto? El 60% o más de la glucosa que está en sangre se la lleva el cerebro. El cerebro se morfa del 60 al 70% de la glucosa circulante. Está claro, ¿no es cierto? La glucemia hay que mantenerla porque si no deja de funcionar, ¿no es cierto? Hay que aprovechar los triglicéridos porque para eso nos guardamos, para degradarlos en este momento que no comeremos, ¿no es cierto? Y como última premisa, pero quizás la crítica y la más importante, es el preservar los aminoácidos. De los 20 que conocemos del código genético, 10 son esenciales, no los vamos a sintetizar y si los vamos a degradar no tendrán reposición porque no comeremos más. Entonces, en el apunte que tendrán ustedes en su casa, espero que todos tengan, y si no está subido, digamos, esto en medicina virtual, va a haber un gráfico, que mejor que este porque este es un apunte ya viejo, que te indica el tiempo, los diferentes momentos del ayuno prolongado, cuya escala de tiempo supera los 40 días, que es como una animalada para nosotros. Pero es una animalada sencillamente porque estamos acostumbrados a comer, solo por eso. Porque ya directamente, si tenemos que hacer un estudio donde nos piden, digamos, que nos tiene que estar un día en ayunas o no sé, no tiene que comer esto o aquello, ya estamos desesperados, y porque simplemente estamos adaptados a comer todo el tiempo, porque es así, viene el almuerzo, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, y alguien te dijo que tiene que ser así, no, simplemente lo hacemos porque es así, digamos, pero si no lo hiciéramos no pasaría nada. Fase del ayuno. Entonces, bueno, pero hay gente, digamos, en ciertas religiones que tienen que hacer un ayuno de Ramadán de más de 30 días, o hay gente que se va al unitorco y quiere depurarse y entonces también hace mucho ayuno, o una persona que de repente está en terapia intensiva, bueno, no tiene otra que hacer ayuno porque está toda enchufada, no sabe cuánto tiempo puede estar ahí. Podemos permanecer mucho tiempo sin tomar alimento, condicionados a dos cosas, digamos, siempre y cuando estemos hidratados, no podemos transar con el agua, somos 70% agua. Y el contenido electrolítico también tiene que estar mantenido. Las sales tampoco, si vos ya orinás o transpirás y perdés sodio, potasio, cloro, ¿cómo vas a reponer? No podés. Eso tiene que estar mantenido y vos podés permanecer mucho tiempo, permanecerás sin comer y no tenés que ser un obeso para sobrevivir 40 días. Así como estamos, de consistencia normal, está bien. Está claro, ¿no es cierto? Si no, el hombre no hubiera podido sobrevivir los periodos glaciares o, no sé, los cambios, no, se hubieran muerto todos, ¿no? Fases del ayuno, vamos a ir discutiendo algunos aspectos, digamos. O sea, la fase número 1 corresponde a la última comida, que es el periodo post-ingesta, el único y el último, en el cual va a haber liberación insulínica, que dura más o menos de 0 a 3 o 4 horas, y tenemos que analizar, digamos, en los diferentes tejidos, digamos, cuáles son los procesos metabólicos que se activan. O sea, todos sabemos que cuando se libera insulina, digamos, eso genera un efecto hipoglucemiante, principalmente porque hay un incremento de la población de GLUT4 en músculo y tejido adiposo, digamos, que favorecen la captación de glucosa. Solamente en esos dos tejidos, digamos, que son músculo y tejido adiposo, digamos. Quiero decir otra cosa que creo que no la dije. Si bien el hígado no tiene expresión de GLUT4 y por tanto no tiene más captación, transportación de transportadores de glucosa, digamos, no lo tiene, digamos. Dijimos en algún momento, digamos, que la insulina, digamos, induce la glucoquinasa hepática en la posingesta. Y eso va a favorecer la captación de glucosa por parte del hígado, porque simplemente como tenés una cantidad infernal de enzima que fosforila la glucosa que pasa por ahí, digamos, al fosforilarte queda atrapada en el hígado. La resultante de eso, digamos, en definitiva, es que se incrementó la entrada de glucosa al hígado, pero no porque más transportadores, porque se fosforiló bestialmente. ¿Se entiende? Es posible que lo diga el apunte, que diga que el hígado no es insulino, es insulino dependiente de modo directo, no por transportadores glucosa, porque fosforila más simplemente. Está claro, ¿no? Entonces, en el hígado, ¿qué cosas podrán ocurrir de la mano de la insulina? Las que ya estudiamos, digamos, o sea, obviamente producción de glucógeno, vía de las pentosas, glucólisis, lipogénesis, obviamente todo eso, digamos, el músculo con la glucosa que ingresó habrá glucólisis y producción de glucógeno parcialmente con eso. En tejido adiposo, con la glucosa que ingresa, digamos, habrá glucólisis para una futura lipogénesis del tejido adiposo, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
La hipoglucemia que generó, digamos, la insulina, digamos, hace que el páncreas libere como contrapeso el glucagón. Es el momento en el cual el glucagón se eleva. El glucagón tiene un efecto hiperglucemiante rápido en el estudio de fisiología, digamos. Bueno, es rápido y lento. Lo rápido, recordemos que tiene que ver con el efecto no genómico, lo lento con el efecto. Tiene un efecto. Todas las hormonas tienen efectos no genómicos también, ¿eh? Ya dijimos, digamos, que cuando se pega a su receptor, digamos, es posible que la señal detone, digamos, al genoma, digamos, y producir algo, digamos, que producir seguramente una enzima, ¿no? Tenemos dos rutas metabólicas hepáticas que proveen glucosa, digamos, una es la glucogenólisis hepática, que te va a abastecer glucosa en los primeros momentos, la fase 2 del ayuno de la secuencia que estamos contando, que te abastece glucosa hasta unos 10 horas como máximo, ¿no? Con lo cual te banca en los primeros momentos. Estamos hablando de un ayuno incipiente, no es un ayuno todavía, o sea, si te tomaste una cena y te vas a dormir, obviamente no estás en ayuno, ¿no es cierto? O es un ayuno que son los comienzos del ayuno. El tiempo cero del ayuno, en términos químicos, comienza con la liberación del glucagón. O sea, vos tomaste una comida, te hiciste la sobremesa y en algún momento se liberó glucagón simplemente porque ya no sabe, el cuerpo no sabe cuándo vendrá el próximo bocado. Puede que no venga nunca. ¿Se entiende lo que diciendo? El cuerpo ya se prepara y se ataja para ordenar un poco prematuramente las cosas hasta que venga la próxima comida, que no sabemos cuándo será. O sí, bueno, nosotros sí. Una vez que se agotó el glucógeno, digamos, para mantener la glucemia tenés que producir la glucosa, con lo cual la fase 3 corresponde a la gluconeogénesis hepática. Bueno, quiero decirte antes que ya aprendimos también que no es posible degradar el glucógeno muscular para mantener glucemia, la glucosa no puede salir de la fibra muscular, no se podía desfosforilar, ¿no? Entonces, la gluconeogénesis hepática, digamos, a partir de precursores que hemos charlado, como ser lactato, alanina, glicerol y otros aminoácidos glucogénicos, como hemos visto ayer, digamos. O sea, la combinación de la fase 2 con la fase 3, que tiene que ver con mantener la glucemia, va más o menos de las 4 a las 24 horas, con lo cual a las 24 horas tenemos un máximo de gluconeogénesis que no va a parar nunca más hasta el último suspiro en el cual podamos aguantar 5 gramos. Está claro, ¿no? Nunca va a parar la gluconeogénesis ya en adelante. Que son tiempos totalmente arbitrarios esto, ¿eh? O sea, que quede claro que es un promedio de gente que ha hecho esto, digamos, en condiciones de alimentación normales, porque obviamente si vos estás trabajando o querés medir estos tiempos en gente que come menos, evidentemente se acorta todo, claramente. Sí. No sé si sirve mucho esto. Lo que va a venir como fase número 4, que es lo que sigue, es la activa lipólisis con la generación de cuerpos cetónicos. La pregunta es, ¿yo tengo que esperar 24 horas para comenzar a degradar grasas? Y la respuesta es no. Ni bien a las 3 o 4 horas, cuando se libera el glucagón, ya se activó la lipación hormonosensible del tejido adiposo, pero lo que ocurre, digamos, es que ya contamos que el metabolismo lipídico es un proceso lento. O sea, la verdad es que tenía que ocurrir que se activa la lipación hormonosensible del tejido adiposo, ahí va a ocurrir lipólisis con la liberación de ácidos grasos y glicerol, los ácidos grasos como son solubles agarran la albúmina lo dirige a un tejido blanco, en el tejido blanco se activa con la CoA por la tioquinasa, digamos, la carnitina la transporta a la mitocondria y después se acontece la detoxidación, situación que es mucho más lenta todo lo que estoy contando que la simple degradación de un monosacárido que es más rápido. O sea que lo que estoy diciendo es que si vos vas a generar un estímulo para la lipogénesis, que significa vas a hacer una dieta o vas a hacer una actividad física, no esperes inmediatamente perder, no va a ser inmediata la pérdida de peso. O sea, si vas a hacer un trabajo aeróbico, digamos, de una hora y después te vas a la balanza, probablemente la balanza no te devuelva lo que vos te hubiera gustado que ocurra, pero tenés que esperar, simplemente hay que esperar porque va a ocurrir en algún momento cercano, pero no inmediato. Va a ocurrir. Este momento es muy importante simplemente porque como en hígado hay simultaneidad de gluconeogénesis con beta oxidación que está ocurriendo en este momento, eso trae aparejado la producción de cuerpos tónicos o ver cetogénesis, ¿no es cierto? Y ya dijimos que este periodo, que es el 4, va de 24 horas a 24 días, con lo cual de 2 a 5 días el cerebro se podía adaptar para poder consumir cuerpos tónicos. Es muy importante esto, dijimos que el cerebro se lleva el 60% de la glucosa circulante y si van a participar en los cuerpos tónicos como forma de energía para el cerebro, va a comer mucho menos que 60%. Viene bárbaro. Viene bárbaro porque el hígado va a producir menos cantidad de glucosa, porque no se gasta tanto. ¿Estamos?
y si se produce menos cantidad, baja la velocidad de gluconogénesis. En el gráfico vas a ver que la gluconogénesis tiene un máximo y después decae. Es cuando ocurre la adaptación cerebral de los cuerpos cetónicos. Y si se produce menos cantidad de cuerpos cetónicos, como la cantidad, los carbonos que se ponen para hacer glucosa principalmente vienen de la masa muscular, de los aminoácidos glucogénicos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, salvamos los aminoácidos para ser degradados, para hacer simplemente glucosa. Con lo cual, damos con el tercer objetivo, que era el preservar los aminoácidos en nuestro cuerpo. Los cuerpos cetónicos defienden la masa, el nitrógeno corporal, básicamente, aminoácidos. Claro, lo que pasa es que claramente este es el momento en el cual se producirá cetosis. Los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿no? Y la cetosis atrae aparejado a que el riñón, lo vimos ayer, digamos, capte cantidad infernal de glutamina para liberar amoníaco hacia el túbulo renal para neutralizar la acidez que es secretada por el riñón, digamos, y por tanto se activa simultáneamente la gluconegénesis renal. O sea, en la fase anterior, que es la fase 3, la primera gluconegénesis que se activa es la hepática, y en la fase 4, cuando hay cetosis, digamos, se activa la gluconegénesis renal a partir de glutamina. Estamos con todo esto, ¿no es cierto? Y recordemos, porque lo dijimos ya lo dijimos en una clase anterior, digamos, que si nos preguntan, digamos, cuál es la fuente de energía para el cerebro en este momento, tenemos que citar ambas dos palabras, que es la glucosa y los cuerpos cetónicos. Ya aprendimos. Llegará el momento en el cual la masa lipídica, digamos, es crítica y se reduce sustancialmente, y entramos en la fase 5, que es el periodo de inanición. Entiéndase por inanición el momento en el cual vos te estás consumiendo a vos mismo, que significa que estás degradando tu propia masa muscular para subsistir. O sea, los cuerpos cetónicos amortiguaron, digamos, en la degradación de la masa muscular y por tanto de aminoácidos, pero cuando ya la reserva lipídica se agota, hay que recurrir a eso como único sustento para sobrevivir. Pero entonces, vos tenés que esperar a 30 días para quemar tu... No. O sea, vos no producís... Nosotros producimos urea en todo momento. Que quede claro, porque una vez lo preguntaron, o sea, cuando vos comés, naturalmente, estás haciendo catabolismo de aminoácidos, recién con el tema de la adaptación de los cuerpos cetónicos se minimiza la cantidad de urea. Si vos pudieras medir la cantidad de urea en sangre, digamos, se minimiza cuando hay adaptación cerebral para poder obtener energía de los cuerpos cetónicos, degradas menos aminoácidos porque hay menos gluconegenesis a partir de aminoácidos, pero cuando ya pero cuando llega un momento en el cual normalmente la urea sube. Es este el momento en el cual estás haciendo, digamos, a full catabolismo de aminoácidos para simplemente sobrevivir. Entonces, con la masa de aminoácidos que vos tenés en tu cuerpo, tenés que elegir qué priorizás y qué no. No podés hacer todo como hacías antes. O sea, baja la producción de enzimas anabólicas, porque claramente no es un momento para hacer biosíntesis de nada. Pero si no vas a hacer biosíntesis de nada, ¿cómo vas a procurar las moléculas que precisás para tu cuerpo? Entonces ahora te voy a contar, digamos. Y baja la producción de proteínas plasmáticas, principalmente albúmina. Claramente el hígado produce menos cantidad de albúmina, pero se produce una adaptación tiroidea que impide que se produzca el cuadro de edema. O sea, a pesar de la menor producción de albúmina, la concentración de albúmina plasmática se mantiene casi en la concentración normal, por lo que voy a contar. Adaptación tiroidea que ocurre en este momento. La T4, las hormonas tiroideas son aminoácidos, se crean a partir de una proteína llamada tiroglobulina, y la producción de tiroglobulina y todo esto, digamos, está muy vinculado con la concentración de aminoácidos que tenés en tu cuerpo. La T4 se madura a T3, que es la real hormona que tiene su receptor nuclear y que es una hormona básicamente catabólica, es hiperglucemiante, lipolítica, y está implicada en un efecto genómico en la producción de enzimas oxidativas catabólicas. Que la verdad que ocurre esto, digamos, no es lo buscado en el momento del ayuno último de tu vida, digamos. De manera que la adaptación consistirá en que la T4, cuando se madura, da T3 reversa, que prácticamente carece de actividad tiroidea. Y entonces, si bajás, se baja lo que se llama el metabolismo basal, que significa, vos vas a producir menos moléculas porque reducís la biosíntesis en este momento, pero las que vos tenés en tu cuerpo duran más tiempo. Vos, con esta adaptación, alargás la vida media de todos los componentes de tu organismo, con la simple meta, digamos, de subsistir, de sobrevivir. Y eso justifique que hay la concentración, a pesar de producirse menos albúmina, en la sangre hay normal de albúmina, porque no se degrada tanto. Y así con los demás también. La persona va a llegar a un momento en el cual fallece porque
la masa muscular está tan deteriorada que o bien muere de un infarto de miocardio o no le da para hacer un movimiento inspiratorio en la caja torácica, se llama muerte por inanición. Que no implica que le falte glucosa, porque la glucemia se mantiene hasta el último momento normal y todo lo demás. Pero claro, ya las vísceras y todo lo que sea dejan de funcionar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Con lo cual, los tiempos son totalmente arbitrarios, pero más o menos hay que tener un conocimiento de la escala temporal de lo que vengo diciendo, porque a lo mejor te dicen, mira, usted comió y transcurrió tanto tiempo. Suelen hablar de 5 días, en las preguntas que he visto. No te van a decir más que ese tiempo. Con lo cual te dicen qué pasa a los 5 días, o qué encontrás en la sangre de una persona en orina, de una persona de 5 días de ayuno, y etc. Entonces, si te gusta 5 días, que estás en la fase 4. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Muy bien. Guarda con las preguntas estas. El tema de hoy es muy claro, pero como es tan general, se presta a que mandemos, inventemos. Y eso hay que tener muy cuidado, porque acá se presta a entrar a escribir, porque pasa esto. O sea, cuando la pregunta es muy directa y detallada, puntillosa, es bien precisa la respuesta. Es esto, por esto y por aquello. Ahora, cuando la pregunta es muy general, la gente entra más manda, ¿viste? Pasa esto, vienen los ácidos grasos, vienen los aminoácidos, vino vino aquel, vino el otro. Entonces hay que ajustarse un poco, ¿no? En el grupo anterior me dijeron, pero entonces significa, de acuerdo con lo que me contaste, que un gordo, una persona que tiene unos buenos kilos de más, digamos, tendría mayor capacidad de sobrevivir que una persona que no los tiene, digamos. O sea, ¿sería así eso? ¿Entiendes la pregunta? O sea, una persona que tiene una reserva lipídica, una persona, claro, mucha grasa, digamos. O sea, esa persona tiene más combustible y esa persona va a sobrevivir más tiempo que uno que no lo tiene. La respuesta es no. La limitante de la vida no son los lípidos, la limitante de la vida son los aminoácidos. El ritmo degradativo de aminoácidos es más o menos parejo, no importa que vos tengas más grasa o menos. Claro, por supuesto que si vos sos esqueléticamente flaco, tu capacidad de sobrevida es menor, pero una persona gorda no. La limitante son la masa muscular que vos tenés. No sé si es claro este punto. La glucosa no viene de los ácidos grasos, viene de los aminoácidos. Los lípidos no son lipogénicos prácticamente. El glicerol te da 3 carbonos, los triglicéridos y los ácidos grasos pares no te dan glucosa. La verdad que vos, para mantener la glucemia, para muchas de las cosas necesitas, digamos, de los aminoácidos, no de los lípidos. Está claro este punto, ¿no es cierto? Bien. Bueno, vamos a... Bueno, después el tema te preguntas si comes lípidos, sin hidratos, si engordás o adelgazás, que lo vimos al comienzo, eso ya queda claro, ¿no es cierto? Que quien te engorda, digamos, son los hidratos de carbono, pero no los lípidos aisladamente y las proteínas aisladamente no van a ser hipogénesis, por no liberar insulina. Básicamente la respuesta tiene que ver con eso. Vamos directamente a donde dice ejercicio, la actividad física, que me interesa eso. Esto queda claro, ¿no? Cuando ¿lo leyeron alguna vez esto? Si no lo leyeron, cuando lo lean va a decir, y va a repasar todo lo anterior. Por lo cual es muy bueno que tenés un apunte integrador de todo y vas a estar estudiando todo lo anterior. Está muy bien escrito, aparte. Actividad física la podemos artificialmente también dividir como aeróbica o anaeróbica. Eso depende de la cantidad de oxígeno que esté llegando al músculo, en definitiva, no de que uno respire o no, digamos. O sea, si hacemos un trabajo súbito, que por ejemplo hacemos una carrera de 100 metros o hacemos una cosa rápida, digamos, levantar un peso muy pesado, hacer fierros en un gimnasio, todo eso, digamos, conlleva a una actividad llamada anaeróbica, porque el músculo debe adaptarse, que significa que llegue sangre rica en oxígeno, que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, y si nada de eso sucedió, digamos, la cantidad de oxígeno es insuficiente para lo que estamos demandando, digamos, decimos el trabajo es anaeróbico, de corta durabilidad, siempre es de corta duración por lo que vamos a hablar en un momento, digamos. Pero si hay una preparación y hacemos otro tipo de movimiento, como por ejemplo salimos a correr, o andar en bicicleta, o nadar, o no sé, o simplemente caminar muchas cuadras, que es un trabajo 100% aeróbico.
Está claro, ¿no es cierto? Y podemos sostenerlo durante mucho tiempo, ese otro tipo de actividad física. Entonces, vamos a suponer que hacemos un trabajo anaeróbico que implica, no sé, vamos a correr una distancia en el tiempo menor que podamos. Una cuadra, vamos a poner, bueno, salimos de una esquina y vamos a la otra y mandate a la mayor velocidad. Es un trabajo anaeróbico. Respirás escasamente y la cantidad de oxígeno que llega a tu músculo no es mucha. Te van a preguntar cuáles son las fuentes de energía de las cuales se abastece el músculo para completar dicho trabajo. Digamos. Entonces, lo que vamos a disponer es que lo primero que se va a degradar, digamos, son los depósitos de creatina fosfato muscular. Para eso el músculo los creó, digamos, para proveer los primeros ATP por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ok? No va a durar más de un minuto eso. El abastecimiento de ATP, digamos, de la creatina fosfato con mucho entusiasmo, no te va a dar más de un minuto de energía. La actividad física conlleva un estado de estrés que libera adrenalina. Ya contamos que el músculo tiene receptores beta-adrenérgicos que implican un aumento del BP cíclico y que va a conducir, digamos, a la degradación de glucógeno muscular, glucogenesis muscular, de la cual saldrá la glucosa, que opera la glucólisis, que ya planteamos que está en un marco anaeróbico que llega hasta lactato. Y entonces mi pregunta es, recordar, porque ya lo dijimos muchas veces, cuánto ATP te da ese proceso, el simple glucólisis, cuánto ATP va a dar. Dos, dijimos, y puede ser 3 si partimos de glucógeno, digamos, guarda porque quiero, como le pregunto, ¿no es cierto? Que es muy poco, es súper poco. La glucosa tiene un valor ínfimo y esa es la razón por la cual el trabajo anaeróbico es de corta duración. No es posible sostenerlo a través del tiempo porque tan poca producción energética. O sea, y también tener la conciencia de que en un ámbito anaeróbico como el que estamos planteando no puede haber degradación de ácidos grasos, digamos, por vía de oxidación, porque es un proceso 100% aeróbico, y tampoco puede haber catabolismo de aminoácidos, porque también está sujeto, digamos, a procesos mitocondriales aeróbicos. Te la tenés que bancar con la glucólisis y con... Claro, el glucólisis que en algún momento también se autorrestringe, porque la producción de ácido láctico genera una acidez que en algún momento dijimos que inhibe la fosfofructokinasa 1, con lo cual se te pincha también. En algún momento ni la propia glucosa te salva porque la glucólisis se inhibe a nivel de la fosfofructokinasa 1. Te quedas duro. Se detuvo todo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La glucosa no viene exclusivamente del glucógeno. Quiero decir, es algo importantísimo. En el trabajo físico, ya sea aeróbico o anaeróbico, vamos a suponer que te diga fuentes de glucosa para muscular. Glucógeno, lo primero que vas a decir, el depósito de glucógeno endógeno, pero no te va a dar tanta glucosa. La principal glucosa viene de la sangre. Pero quizá en ese momento no haya liberación insulínica, digamos, entonces, ¿cómo hace el músculo para captar glucosa, digamos? Entonces, tiene otro mecanismo que es insulino independiente, digamos, o sea, ¿cómo será el nivel energético de la fibra muscular en un estado de ejercicio? ¿Alto o bajo? Bajo. Claro, sí, estás reventando. Con lo cual, entonces, si tenés baja energía a nivel muscular, los niveles de ADP son elevados y nosotros cuando vimos transducción de señales, una enzima que se llamaba AMP quinasa. El ADP es luego tomado por una enzima llamada adenilatoquinasa, que lo convierte en AMP y ATP. AMP se unía a las unidades alfa, las gamma de la quinasa dependiente de AMP para que se fosforilen las unidades alfa, para que se active la AMP quinasa. Y una de las cosas que hace la AMP quinasa, digamos, es promover la captación de glucosa vía GLUT4. O sea, acá estamos viendo que hay una expresión de GLUT4 independiente de insulina que es por carga energética de la propia fibra muscular. Por lo cual en el ejercicio la captación de glucosa se torna independiente. ¿Está claro? O sea, que tiene sentido, digamos, que frente a una baja carga energética, digamos, empieza a ser una aspiradora de glucosa sanguínea, digamos, o sea, ¿de dónde va a sacar la energía? Si no, ¿no? Y el mecanismo molecular es el que acabo de contar recién, que hubo una pregunta en algún final, no hace tan lejos que había que responder. Bueno, no me acuerdo si era parcial. Toma parte de la AMP quinasa, ¿verdad? Porque... La quinasa es la que fosforilaba la AMP quinasa para que se active.
¿Cuál es tu pregunta? No, claro, pensé que era eso, digamos, porque la quinasa es porque es un acople de dos quinasas, digamos, ¿no? No. Se llama quinasa porque es la quinasa que va a fosforilar a otra quinasa. Sería la de nilato quinasa. ¿Se llama así? No. La adenilato quinasa es una enzima que te transforma el ADP en AMP y ATP. Independientemente, hay una que tiene otros nombres que le dicen AMP quinasa. Es la quinasa que va a fosforilar, que toma como sustrato a la AMP quinasa. No sé si claro lo que dicen. No. Toma como sustrato la enzima, digamos. Ya. Vos tenés acá la AMP quinasa, que tiene que tener pegado AMP en una unidad que es la gamma para que venga una quinasa y te la fosforile. Ella es quinasa. Ella se va a encargar de fosforilar. Es serina, tronina, quinasa. Pero quien la fosforila es otra quinasa para activarla. Va a venir otra quinasa y le va a enchufar un fosfato en la unidad de alfa. Esta quinasa que fosforila la AMP quinasa se llama AMP quinasa. Es la quinasa, Qué original. Claro, es la quinasa que fosforiló a la AMP quinasa para que activarla para que ella fosforile. O sea, el AMP sería un redoblante. Sí. El AMP no activa directamente. El AMP hace que sea más fácil a esta quinasa para que la fosforile y la active. Y una vez que está tiene AMP y activada por fosforilación, ella va a fosforilar. O sea que la MP quinasa independiente de todas las demás, digamos. No tiene, es la que va a fosforilar ella condicionada a que el AMP se le pegue acá. Claro. Si no, no va a hacer nada. ¿Está claro? Sí. Bueno, la verdad que el principal lugar donde va a agarrar glucosa el músculo es de la sangre. O sea, va a agarrar del glucógeno, pero la sangre es el que aporta principalmente. Y por lo tanto, si aporta de la sangre, tenemos que decir indirectamente hígado, claramente, que es el que te va a suministrar. Entonces la glucosa del glucógeno hepático llegará al músculo, sí, claramente, porque cuando haces actividad física, el estrés también conduce a la glucogenólisis hepática y esa glucosa va a la sangre y que va a llegar al músculo. Con lo cual, si te llegara a preguntar eventualmente, ¿es posible que la glucosa del glucógeno hepático llegue al músculo para la actividad física? La respuesta es sí, ¿eh? Todo depende de cuánto dure, digo, pero si vas a hacer un trabajo aeróbico de 1 hora o más, seguramente sí. ¿No? Y la gluconeogénesis y la glucosa de gluconeogénesis hepática, sí, claro, sí. Si sale de la glucosa que tenés en sangre. Si no comiste nada, supuestamente estás haciendo actividad física, tiene que venir el hígado, todo eso. ¿Y eso se libera por cortisol, por eso? El efecto del cortisol no es inmediato. Por eso, pero acá estamos hablando de 1 hora más o menos de demora. No, pero no porque vos cuando tenés, ya tenés adrenalina elevada en sangre. Ya es el estímulo para que ocurra en los músculos, como simultáneamente con el hígado. Adrenalina se va a pegar también a receptores beta-adrenérgicos en tejido adiposo. Pero eso no va a pasar nada. Los ácidos grasos va a haber un incremento de acné cuando se hace actividad física. Si el trabajo es anaeróbico, los acné, digamos, cuando entran al músculo no le hacen nada. Ahora, si el trabajo es aeróbico, que significa, vamos a suponer que vamos a trotar, los primeros momentos son anaeróbicos, que es el periodo de precalentamiento que uno hace, digamos, uno lo siente, digamos, uno empieza medio como con pocas ganas o poco, medio oxidado, y después se siente un cambio de aire que en definitiva es eso, digamos, que pasaste en estado aeróbico, plenamente, pasa eso, digamos. Entonces, en los primeros momentos la condición es anaeróbica, con lo cual, primeramente también tenés que echar mano a la creatina fosfato, después también degradás los depósitos de glucógeno muscular. Glucólisis al principio vas a producir un poco de lactato que después se desaparece porque se torna anaeróbica, llegando a piruvato de acetílico A, Krebs, cadena respiratoria, etc. El balance de la glucosa es mucho más interesante que el 30-32. Y ahora podés oxidar los ácidos grasos claramente, y aparte viene bárbaro, porque los ácidos grasos te dan mucho más ATP que lo que la glucosa. Guarda porque el apunte va a discriminar entre las fibras rojas y las fibras blancas. Las fibras blancas, que son aquellas que tienen menos oxígeno porque no tienen tanta mioglobina, tienen más producción de lactato, y las fibras rojas que tienen más cantidad de oxígeno porque tienen alta cantidad de mioglobina son aquellas en las cuales va a predominar beta-oxidación. ¿Está claro, no? Entonces,
sería prudente que si yo subo, vamos a suponer que vamos a hacer una maratón o no sé, una maratón, pero hacemos a correr. Y nos hacemos un poco de precalentamiento, corremos un poco para entrar en la fase lo más aeróbica posible, ¿no es cierto? La fase aeróbica implica, digamos, disponer nutrientes en sangre, tanto glucosa como ácidos grasos, para oxidarlos, para que tengamos un buen rendimiento. ¿Sería prudente en ese momento en el cual largaríamos consumir una bebida que contuviera glucosa, digamos, favorecería, digamos, la actividad física? No, porque la insulina. Claro, sí. No solamente quiero ir de insulina, sino que no quiero tener nada no quiero sentir nada de digestión. Y aparte, si le viene insulina, me voy a sentir más pesado simplemente porque la insulina no va para favorece la lipogénesis, sino la lipólisis y es hipoglucemiante, con lo cual parte de la glucosa que está en sangre va a ir a lugares que no me interesan. Entonces no sería bueno en ese momento, sino que la reposición se hace después, digamos, con hidratos, pero no con lípidos porque son más lentos. Entonces ya había dicho que los lípidos son una nafta premium pero tiene, claro, sí, pero está bueno porque vas a adelgazar, claramente, el trabajo aeróbico te adelgaza, pero supeditado a que haya suficiente cantidad de oxígeno, porque si no, no se queman. Y es lo más importante, si no hay oxígeno, digamos, y aparte es lento, tenés que esperar. Está claro, no tenemos que comer justo en el momento, tomar algo, digamos, en el momento de hacer la actividad física, sino lo que prudente es hacerlo un par de horas antes, por lo menos. Mínimamente, 2 o 3 horas antes. En ese momento no. Está claro, ¿cierto? No, vas a hacer, pero vas a hacer más pesadamente. Más o menos se entiende todo esto. No quiero que volaseen, porque todo este verso se presta a que vos empieces a escribir, digamos, porque pasa esto, y la molécula, es re peligroso. Y entonces vamos a tratar de agarrar las riendas y tratar de dar respuestas lo más objetivas posible, digo, porque la verdad que si fuera Choi sería maravilloso, pero la verdad que no, de puño y letra tenés que escribir lo que vos pensás que va a ocurrir en tal o cual destinos de la glucosa, bueno, glucógeno muscular, glucosa de la sangre, cuya procedencia puede ser glucogenólisis hepática, gluconeogénesis hepática, cosas muy puntuales. Hablamos de alcoholismo ahora. El apunte, yo quería decir algo, no me quiero olvidar de esto. O sea, recién enchufa lo de la AMP quinasa, recién en este momento, cuando termina la materia. Que nosotros ya lo habíamos anticipado cuando hablamos de transducción de porque es una quinasa tan quinasa como las demás. Que ya la describimos, que recién pudimos aprovechar de ver cómo se regula. Entonces, ustedes sacaron foto de esto. Igual tienen, acá te va a contar que la AMP quinasa no es exclusiva del músculo, sino que está en todas las células. Es un marcador de baja energía, ¿no es cierto? Entonces, cosas que podemos pensar que estimula la AMP quinasa. Acordate que hay baja energía, que en ese momento la enzima se activa. Entonces, suponete que en músculo tiene sentido que haya más captación de glucosa, favorezca, ¿no es cierto?, total de glucosa. ¿Qué pensaríamos que cuando se activa la AMP quinasa en relación a la beta oxidación de ácidos grasos? ¿Qué se les ocurre que pasaría? ¿Que haya o que no? Sí. Claro, entonces, claro, todo lo que sea síntesis de cosas, van a estar apagadas, porque no tenés con qué sintetizarla, con lo cual la síntesis de ácidos grasos no va a estar, va a decir que no va a estar la lipogénesis, tampoco no va a hacer síntesis de triglicéridos ni en hígado ni en tejido adiposo. ¿Qué pasa con la gluconeogénesis hepática? Igual hay glucagón que la estimula, digo, pero en relación... Sí, tampoco no tenés para... Si la enzima depende de la energía para su actividad, va a tratar de detenerla. Pero como tenés glucagón en sangre, digamos, que la activa, digamos, bueno, el efecto del glucagón es el que predomina. Y hay una cosa que no sé cómo explicarla, porque la verdad que no tengo ninguna respuesta que tenga peso, digamos. ¿Qué pensarían? ¿Qué pasa cuando en el tejido adiposo se activa la AMP quinasa con la lipólisis? Que solo ocurre en el tejido adiposo, que degrada los triglicéridos. Debería aumentar porque hay menos energía. Esa es la excepción a todo lo que uno pensaría. Que es que si yo te estoy diciendo que
se activa la beta-oxidación, pero me estás diciendo simultáneamente que inhibe la descomposición de triglicéridos para proveer ácido graso a la sangre. ¿Acaso no es un contrasentido eso? Bueno, va a decir eso, y una vez en un final me acuerdo que preguntaron efecto de la AMP quinasa sobre la lipólisis del tejido adiposo. Y ellos dicen, vamos a ponerle esto que va a contramano de todo lo que dice. Bueno, entonces vamos a recordar que esto es como una excepción. Puede ser, lo va a decir, sí, claramente. O sea que inhibe la degradación de ácido graso. No, inhibe la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo. Porque te dice que la degradación de ácido graso te la activa en la beta-oxidación. No puedo dar ninguna explicación. No puedo, no sé. Ya llegué hasta acá, no sé. No lo sé. Y bueno, pero ahí está. Sí. Y bueno, pero vamos a tomarlo como que es una excepción y que en realidad pero pará, pero si vos estás haciendo actividad física y adrenalina, o sea, puede ocurrir que haya dos estímulos simultáneamente, uno que vaya en un sentido y el otro que vaya en sentido opuesto, y va a haber lipólisis igual, ¿eh? Porque si vos tenés adrenalina, glucagón y toda esa cosa, digamos, eso estimula la lipólisis. Esta enzima, si vos la pones solita y apagás todas las demás teclas, que son las otras, bueno, no, te la apaga, pero va a ganar lo otro en definitiva. Esto es lo que puedo decir. No entiendo por qué. Está claro, estoy diciendo, no lo sé, no sé. Bien, alcoholismo. Etanol. El etanol se metaboliza principalmente a nivel del hígado. A través de la reacción que ahí tenemos escrita, el etanol en el citosol es tomado por la enzima alcohol deshidrogenasa, oxidándose a acetaldehído para producir NAD reducido. Todas las reacciones son de oxidación, digamos, se oxida el etanol, produciendo coenzimas reducidas. El acetaldehído penetra en la matriz mitocondrial y se vuelve a oxidar para dar acetato, generando un segundo NAD reducido por la enzima aldehído deshidrogenasa, digamos. Y el acetato, digamos, se activa con la CoA para dar acetil-CoA que puede ingresar al Krebs. O bueno, si hay algo dulce, claramente, si hay hidratos de carbono, digamos, se activa la síntesis de ácidos grasos y una futura lipogénesis, con lo cual es una realidad que el alcohol engorda. El alcohol, digamos, engorda, digamos, siempre y cuando haya un estímulo insulínico, digamos. O sea, si vos vas a comer una comida con vino o con algo, la bebida dulce engorda, 100%. La bebida dulce engorda, tiene hidratos de carbono que le viene la insulina y va a estar corriendo todo lo que estoy diciendo, olvídate. Queda pegado, no zafa nadie. Es más rica la bebida dulce, tomás más. Bueno, pero ¿qué problema hay? Después te haces ejercicios, y después te bajás y después podés cenar, que tampoco ser tan... no pasa nada. Este es el metabolismo natural del etanol cuando tomás moderadamente, pero si tomamos mucho más, o estamos acostumbrados a tomar cotidianamente mucho, que es el alcoholismo, el famoso citocromo P450 que mencionamos en muchas clases, hepático se induce. Por lo tanto, el alcohol estimula la síntesis de hemo en el hígado, ¿o no? Porque hay que ser, el acostumbramiento, digamos, al resistir el alcohol tiene que ver con esta cuestión, digamos, que es expresar el P450 hepático microsomal, digamos, que depura el etanol al acetaldehído para amortiguar todo lo anterior. O sea, la persona que se banca grandes cantidades de alcohol es porque evidentemente puso en marcha este mecanismo tomando mucho. La persona que no toma nada, con nada está borracha, pero no significa que es débil, ni mucho menos, sino que si empieza a tomar va a ocurrir lo mismo, ¿no? Lo cual no solamente ocurre esto con etanol, sino que ocurre con muchos fármacos, o sea, drogas. O sea, muchas drogas se depuran a nivel hepático y a P450, como el alcohol, que es algo ajeno, nosotros no producimos alcohol, ¿no es cierto? Y se elimina por vía renal. O sea, siempre cuando muchas medicaciones va a decir, digamos, o sea, si el tratamiento es prolongado, digamos, se acompaña con un hepatograma para ver enzimas séricas y... ¿por qué va a hacer daño, digamos, el fármaco al hígado? Porque se depura ahí, ¿no? Entonces puede ocasionar daño y te dice, digamos, esta droga, digamos, no es conveniente si la persona tiene una disfunción urinaria renal. Bueno, todo eso también se elimina por... O sea, hígado y riñón te sacan todo lo que no querés, digamos, o sea, detoxifica hígado y elimina por vía urinaria riñón, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el perjuicio de todo esto que acabamos de contar? Digamos, como el etanol se oxidó, se produjo una banda de coenzimas reducidas, damos vuelta a la hoja, por lo cual la relación NADH-NAD se incrementa abruptamente
hígado, estamos en hígado completamente, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de coenzimas reducidas cuyo destino es la cadena respiratoria. ¿Cómo será el consumo de oxígeno frente al la velocidad de cadena respiratoria frente al consumo en un hepatocito frente al consumo de alcohol? Sí, mal. Entra a respirar mal el hepatocito. Secundariamente, y consecuencia de esto, digamos, ¿cómo será la producción de eros, de especie reactiva de oxígeno en el hígado, digamos, cuando vos tomas alcohol? Aumenta terriblemente. Va a decir el apunte que el consumo de alcohol genera radicales libres. Que no es el metabolismo del etanol lo que lo genera, sino que la verdad es que los eros vienen como consecuencia de la mayor respiración celular. Claro, y por tanto eso produce daño de la célula hepática. ¿Sí? Bien. Tenemos calor cuando tomamos alcohol. El calor tiene que ver con otra cosa fisiológica, que el etanol es vasodilatador periférico y vasoconstrictor central, digamos. Entonces la sangre se distribuye de una manera distinta y entonces se genera calor acompañado con una mayor respiración. O sea, hay más producción de calor, aparte de la distribución de la sangre de la manera que yo dije. El alcohólico, una manera de vos tenés frío en un lugar, digamos, y te dan algo, tomate esto, digamos, algo, un whisky o lo que sea, vas a sentir el calor, pero si vos vas a volver al frío, vas a sentir más frío también, porque vos perdés más calor. El borracho, digamos, que queda en la calle y en un día de mucho frío puede morir congelado. ¿Se entiende? Es así, mueren congelados. Pero bueno, si tenés todas coenzimas reducidas y nada de oxidado, significará que cualquier reacción química que va de A hacia B que requiere de una coenzima oxidada no va a suceder porque están todas reducidas. Con lo cual, el Krebs está más lento en el hepatocito, ¿no? Pero no importa, porque la verdad es que la cadena respiratoria está en su esplendor, porque tiene una cantidad infernal de coenzimas reducidas que no viene, que vienen del propio metabolismo del etanol. Y va a estar trabado el ciclo de Cori. En el ciclo de Cori lo que ocurre es que el hígado captaba el lactato plasmático para reconvertirlo en glucosa, cosa que va a estar reducida simplemente porque la reacción de la LDH que requiere de nada oxidado no va a poder suceder porque está todo reducido, con lo cual el ácido láctico se acumula. Siempre tomamos alcohol, se genera acidosis láctica, y siempre que tomamos alcohol se reduce la gluconeogenesis hepática, con lo cual genera hipoglucemia. Tomás alcohol y automáticamente tu glucemia baja por esta traba que estoy diciendo. Y entonces, la menor llegada de glucosa al cerebro con un estado acidótico genera la borrachera. La borrachera o la incoordinación es eso, digamos, está llegando menos cantidad de glucosa con un estado de descompensación acidótico. Agregado con el tema de que cuando tomamos alcohol vamos al baño, orinamos mucho, perdemos mucho líquido y con la orina electrolitos. Un combo explosivo que puede dar llegar hasta el propio coma alcohólico. En algún momento se revienta la persona. La única manera de salir de ese estado, imaginemos que no estemos tirados en el piso, que estemos simplemente borrachos, es comiendo. O sea, tenés que subir tu glucemia y reponer sales antes que agua. La gente suele tomar agua porque dice, oriné 3 litros, y no, vos perdiste sales. Vos tenés que comer algo dulce y algo salado, esperar un rato y después tomar el agua, que va a quedar adherida a tu cuerpo porque las sales te retienen el agua, si no, no hay como retenerla. ¿Se entiende, no? Esto va a pasar en algún momento y lo más crítico y lento es que ese intermediario llamado acetaldehído, el diabético no debe consumir alcohol, es muy difícil que lo entienda, porque la verdad es que, sobre todo si es el tratado con insulina, digamos, o sea, la insulina es hipoglucemiante, digamos, y la verdad que se genera su hipoglucemia chupando algo, entonces no digamos, se desregula, digamos, cuando el efecto del alcohol se va, digamos, a lo mejor la insulina se dispara, no sé si creo lo que estoy diciendo. Que algún alumno alguna vez me preguntó, digamos, pero entonces la solución del diabético tipo 1 es ser alcohólico. Entonces le baja siempre la glucemia, digamos, bueno, no es ninguna solución, ¿no? El acetaldehído como intermediario es... No está mal pensado. Y no, bueno, si ya que estás... Bueno, muchos lo son, digamos, no, qué sé yo. El acetaldehído tiene poder tóxico. El acetaldehído es una molécula que tiene una función aldehído, como la palabra lo dice. El grupo aldehído de la glucosa en un diabético glicosilaba proteínas, no enzimáticamente. Y el grupo aldehído del acetaldehído también se pega a grupos aminoácidos de cualquier proteína y las deteriora. Está claro, el deterioro
por el pegado del astalido de las proteínas del citosqueleto del hepatocito, indica que hace que el hígado no libere hacia la sangre lo que produce. El hígado produce tanto lipoproteínas como proteínas plasmáticas que salen por exocitosis, y eso no sale más del hígado porque el astalido dañó el sistema de exocitosis. El hígado se agranda. El hígado agrandado del que toma es la panza, no es el hígado. Y en algún momento la célula hepática entra en disfunción y es suplido por tejido fibroso, con lo cual va incrementando la dirección hacia la cirrosis hepática. Vamos a hablar algo de diabetes que ya en realidad vamos a armarlo el cuadro, porque ya está contado. Entonces anda a la página final. En donde vamos a hacer una comparación entre el diabético tipo 1 y el tipo 2. Que ya venimos contando. O sea, diabético tipo 1 en sangre tiene glucagón, pero no tiene insulina, no la produce, ¿no? Nada, entonces ese combo hará que el AMP cíclico esté elevado todo el tiempo en los tejidos, ¿no? Donde hay receptor para el glucagón, por supuesto. En hígado, ¿qué va a ocurrir? Como va a haber degradación de glucógeno, glucogenólisis, se estimula la gluconeogénesis hepática, todo lo que hace el glucagón, ¿no es cierto? En el tejido adiposo hay lipólisis para que salgan ácidos grasos en la sangre, están elevados los AGNES, que digamos que produce beta-oxidación en múltiples tejidos, ¿no es cierto? Y particularmente el tejido en hígado, digamos, la simultaneidad, digamos, de beta-oxidación con gluconeogénesis produce cuerpos tónicos, hay cetosis, son flacos, ya dijimos por qué en alguna clase pasada, por esto que estoy contando, y aparte porque no sintetizan lípidos, porque no hay insulina que es lipogénica y no la hay. Y tienen el problema de tener acumulados los triglicéridos en sangre, porque como no hay insulina, digamos, no hay expresión de la enzima LPL que digamos, y hará que queden varados en los circuitos tanto climicrones como LDL. Aumento de triglicéridos, aumento de colesterol en sangre también plasmático, porque ya lo dijimos, la hiperglucemia glicosila, las LDL y las LDL glicosiladas no son reconocidos por receptores, con lo cual queda todo en sangre. Diabetes tipo 2 es casi una enfermedad diferente. Generalmente tienen hiperinsulinemia, ¿está claro? Tienen más alta que uno normal la insulina. Tienen lo que se llama resistencia insulínica. Mi pregunta es si a alguien se le ocurre cuál es la causa por la cual la insulina está elevada en un diabético tipo 2. Obesidad. Bueno, puede que sí, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual hay mucha insulina en sangre? Porque no se reconoce por los receptores, no puede tener su función, entonces se hipersecreta. A ver, ¿cuál es el factor que hace que el páncreas libere insulina? La glucosa. ¿Cómo está la glucosa en el diabético tipo 2? Alta. ¿Cómo está la liberación de insulina? Esa es la causa. Si tenés todo el tiempo, o sea, nosotros empezamos la clase diciendo, bueno, mirá, vos comés, se libera insulina, baja, volvés a comer, se libera insulina, baja, y así. Pero el diabético tipo 2 tiene una línea plana de insulina elevada todo el tiempo, porque está siempre en hiperglucemia, no tratado, estoy hablando de no tratado. Claro, lo que estoy diciendo. El diabético tipo 2 puede pasar al diabético tipo 1 porque el páncreas revienta en algún momento y se agota. El tipo 2 puede pasar al tipo 1 simplemente porque si no se trata, la hipersecreción insulínica es tan elevada, porque hay un estímulo insulínico de glucosa todo el tiempo, en donde entra en disfunción. La célula beta ya no dice, no quiero más nada. Pero pasa del tipo 2 al tipo 1. Muchos tipo 1 fueron algunos del tipo 2 y no lo supieron nunca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es así la secuencia, más o menos. Puede no ser así. Ahora, entonces estamos hablando de una situación y tienen resistencia insulínica. En fisiología explican que la resistencia insulínica, pues está bien, no es que está mal, es que hay una disminución en la afinidad del receptor por la insulina. Y que es una simplificación que no está mal, digamos, pero alguien podría preguntarse, pero una persona tuvo, hasta los 60 años estuvo bárbara, y a los 60 años es diabético, tipo 2.
Entonces el receptor cambió a los 60 años. ¿Qué venía? Agarrando la insulina y a partir de ese momento ya la agarra distinto. No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como estamos diciendo que hay... Bueno, vamos aquí, podemos quedar igual con ese detalle de que hay una pérdida de afinidad, pero lo que ocurre es que como vos tenés una banda de insulina que estás tirando, ¿qué esperaríamos que pase con la población de receptores insulínicos en músculo y tejido adiposo? Hay un down regulation importante, porque el efecto, como son receptores de tirosina quinasa, y ya dijimos que esos receptores, digamos, se endositan para culminar la señal. No sé si se acuerdan que vimos, o sea, el receptor insulínico agarra la insulina, se autofosforila y después tiene que retirarse de la membrana para dejar de actuar. Hay una depresión importante de receptores, digamos, en membrana. Pero los que quedan, hay otro problema, los que quedan tienen menos fuerza para pasar el mensaje para adentro. Ese combo es la aplicación de la resistencia. La resistencia es receptores que transducen menos hacia adentro combinado con que hay menos población de receptores insulínicos. Nadie va a preguntar muchas cosas. Resistencia insulínica es que no es blanco o negro, digamos, o sea, hay un gris, o sea, significa el efecto insulínico existe, pero está más débil. Existe todo, pero es más débil. Ahora, ¿por qué se activa a una cierta edad? Porque hay una causa genética que no es genéticamente mendeliana, digamos, Claro. o sea, y son las llamadas enfermedades multifactoriales que significan, digamos, o sea, tenés una predisposición genética, digamos, y también tenés el cuadro, digamos, de afuera, ambiental, que significa qué calidad de vida tenés y qué comés. Entonces todo eso va, lo que comés, la calidad de vida que tenés y más o menos un posible detonante interno que es tu genética hace que se dispare y ocurra. El genético igual es más fuerte, ¿no? Y Por sí, un golpe de estrés te puede agarrar, ¿no? sí, eso puede ocurrir perfectamente. O sea, lo emocional es altamente patología. No es que no es que esté abocado a la medicina china, pero es real, claro, es así, es una realidad, sí, 100%. Entonces va a pasar así, mirá, vos tenés mucha glucosa acumulada, los músculos y tejido adiposo no dan mucha bola a la captación de glucosa, captan glucosa pero mucho menos, y se genera un efecto rebote, porque la glucosa que no capta en los tejidos va a parar al hígado donde no necesita de glucosa para captar insulina, y tiene mucha insulina y tiene mucha glucosa, por lo cual el hígado de génesis de todo. ¿Me explico? Hay un rebote, mira, vino la glucosa, no, acá no entras, acá tampoco, el hígado, acá me dejan entrar. Hay mucha insulina y bueno, está el combo bárbaro para hacer un biosíntesis y todo, digamos, hay mucha producción de glucógeno, mucha glucólisis, no hay gluconeogénesis, no se activa mucho, no hay cuerpos cetónicos, por el contrario, va a haber mucha lipogénesis y hay mucha tirada de VLDL, entonces dijimos que el diabético, digamos, tipo 2, digamos, tiene el fenotipo 4, digamos, donde hay una VLDL muy elevada, digamos, en sangre, porque los glóbulos se transformaron en grasas, que salieron como VLDL. O sea, tiene un gran riesgo heterogénico, digamos. Es igual que el tipo 1, el riesgo heterogénico no es por la VLDL, sino porque es la LDL. Claro, se transformaba después del... No. En los dos tipos de diabéticos, lo que ocurre es que como tienen hiperglucemia, la glicosilación de las LDL hace que sean reconocidas menos por los tejidos, entonces quedan en sangre. Es debido a eso el riesgo heterogénico en ambos dos diabéticos, porque tienen los dos hiperglucemia. Entonces son gordos que engordan siempre, es un ciclo vicioso. Es como decir que la grasa genera más grasa, porque en realidad una simplificación sería esta, digamos, decir, imagínate que una persona sea obesa, tiene gran cantidad de grasa en tejido adiposo, entonces si el tejido adiposo pudiera decidir que querrá tener más grasa, ya somos muchos, ¿no? Ya está. Ya no quiero generar más grasa porque ya hay mucha. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces hace resistencia insulínica, que significa metan los receptores para adentro de insulina, no me jorobe, pero le sale mal porque la glucosa que no capta va para el hígado donde se transforma en lípidos que vía VLDL vuelven al hígado y tiene que dar de nuevo. Es un ciclo vicioso que el paciente tiene que cortar. El camino para el diabético tipo 2 es adelgazar y la actividad física.
es 100%. Hay muchos pacientes que han bajado de peso, pero está siempre, siempre está, digamos, el asunto. Algunos logran mucho, sí, pueden hasta no tener medicación, pero ya saben que si se portan bien y bajan de peso, rompen con ese ciclo vicioso, digamos, y entonces mejoran su glucemia, 100%, no sé si es un caso de tu... Sí, sí, sí. Sí, O sea, pero hay que ser Buda, qué sé yo, porque viste que tenés que estar, claro, tenés que estar para todo el él es- tiempo. es difícil, o sea, él Y se claro, recuida, ¿cómo hace hace para- ejercicio, pero tiene... Yo lo que le noto igual es panza que también puede soportar. Pero Bueno. después es más flaco que antes, ¿No que tiene cuando no era diabético. Es más flaco. Flaco. Bueno, pero cuando era pero ese momento en el cual inició, No, ahí ahí se empezó a cuidar como... claro, bueno, pero tiene que, como todo, ¿viste? Tiene que ocurrir tiene que ocurrirte algo para que uno adquiera conciencia. O sea, hubo todo un momento en el cual eso no ocurrió y bueno, ya está. O sea, ¿me quieren preguntar algo? Si no tiene tratamiento. Sí. El tratamiento diabético, digamos, es medicamentoso. Claro, O sea, sí, hay medicación que se llama hipoglucemia oral, Ajá. que te baja la glucemia, con lo cual restablece todo eso. El tema es la glucemia, Claro. hipoglucemiantes orales, digamos. Y aquellos diabéticos tipo 2 que son muy rebeldes, que no le puede bajar la glucemia, porque alguna mentirilla deben decir, van a tener insulina. Ya está, esto no funciona, el diabetólogo es un psicólogo. Claro, es un psicólogo, tiene que, bueno, vamos a hacer esto, que queda así, mirando, que es una cosa que, claro, porque sabe que está mintiendo. Entonces vamos un poquito, unas unidades de insulina, te vamos acá y esto va a funcionar, todo. Es así. Sí, claro que tiene tratamiento, sí. En los últimos, bueno, esto ya más o menos lo tenemos, y han dado también el tema de obesidad, de lo cual... Bueno, yo hice algo para que, o sea, yo puse las filminas, pero las filminas son un bodrio, porque uno no sabe, en una filmina, vamos a suponer que te dedicas a estudiar las filminas y te preguntas, ¿y qué es importante todo lo que estoy leyendo? Que es un montón de información que están acomodadas ahí para que la persona que está enfrente diga su speech. Entonces yo hice una hoja que le vamos a sacar una foto. Entonces, preguntas que han hecho y que me parece que pueden volver a repetir es que vos le indiques, digamos, esto que es el índice de masa corporal, que se calcula como peso sobre la tasa al cuadrado en metros, digamos el valor normal que ahí está indicado, más o menos de 18 a 25, digamos, digamos, entonces el rango normal. Y después lo que ha dado en el teórico, que se ha preguntado, son los factores llamados adipoquinas. O sea, hoy en día, porque se está estudiando tanto tejido adiposo, hay una serie, el tejido adiposo se comporta como una glándula endocrina que libera una serie de proteínas, digamos, y que eso, la verdad que, porque la obesidad no es una cuestión simplemente estética, es abrir la puerta para la patología, digamos, hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, enfermedad heterogénica, todo, ¿no? Entonces la obesidad tiene que salir de algo del tejido adiposo que explique todo eso que ocurre. Y entonces algunas adipoquinas explican algunas patologías que vienen relacionadas con la obesidad. Entonces, más o menos cita la adiponectina, que la produce el tejido adiposo blanco, que te va a decir que la producción de adiponectina en sangre guarda relación inversa con el índice de masa corporal, que significa que si vos sos una persona que tiene un correcto índice de masa corporal, digamos, tenés mucha adiponectina circulante, y si sos obeso tenés poca. La adiponectina es buena, o sea, es aquella que sensibiliza el efecto de la insulina, ¿está claro? Aumenta la sensibilidad de la insulina. Yo tengo algo que podemos sacar una foto, Entonces acá no notes nada, que más o menos con esto, que lo hice yo porque dije, me embolaba los dibujitos, con lo cual vamos a hacer algo que se pueda leer y que esté más o menos cubierto. Y también la adiponectina lo que hace es cuidarte tu vasculatura, porque es antiaterogénica. Entonces si vos sos muy obeso y vas a producir menos adiponectina,